Durante el periodo de la huelga, en 1999, participé en el comité de huelga de la Facultad de Derecho y bueno, ahí transité toda la huelga. El 6 de febrero específicamente no me encontraba en las instalaciones debido a que el 11 de diciembre, que fue la primer represión que tuvo detenidos y procesados al reclusorio norte, pues yo me encontraba en esa marcha que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 1999 en la Embajada de Estados Unidos. Ese día fui detenida, golpeada y procesada por los delitos de motín, daño a la propiedad, ataque a la paz pública, lesiones a oficiales de la policía. Sujeta a proceso, cada martes iba al reclusorio norte a firmar, porque obviamente pues nos dictaron auto de formal prisión y estábamos en un proceso que, si bien es cierto estábamos fuera, no estábamos recluidos, lo cierto es que estábamos yendo a firmar cada martes, ¿no? Entonces, por acuerdo de la Asamblea de Derecho, se acordó que los que habíamos sido procesados ese día, que éramos 3 compañeros, Saúl, Abraham y yo, pues en la medida de lo posible, aunque siguiéramos trabajando en el trabajo cotidiano del activismo, que era brigadear, cuidar instalaciones y difundir la información de nuestro movimiento, pues que en la medida de lo posible no participáramos en cuestiones que tuvieran que ver con enfrentamientos directos con la policía, que implicara en un momento dado ser detenido, ¿no? Entonces, específicamente el primero, pues yo quería ir a Prepa 3, pero varios compañeros aquí en las instalaciones me convencieron de no hacerlo, justo por la situación que traía encima del 11 de diciembre. Y no fui a Prepa 3 a apoyar con la retoma de la Preparatoria 3, que terminó con nuestros compañeros detenidos y con la con la instalación de Preparatoria 3 recuperada por el Estado, ¿no? El 6 de febrero específicamente, aquí, bueno, yo me mantenía, el 5 me mantuve en contacto telefónico tanto con compañeros de la facultad como compañeros de la Facultad de Arquitectura. Ese día yo me encontraba enferma en casa con temperatura. La Facultad de Derecho en asamblea había decidido que se iban a quedar en las instalaciones. Una parte de la facultad de los compañeros estaba en la facultad y otra parte pues obviamente en el CGH, aquí en el CHE, pues tomando los acuerdos y determinaciones del plan de acción que se seguiría a partir de la toma de la Preparatoria 3. Ese día en la noche yo hablé con los compañeros de arquitectura que en asamblea también habían decidido quedarse en las instalaciones. Cada uno de ellos se despidió de mí. Debo aclarar que tenía muy buena relación con los compañeros del comité de arquitectura. No solo eran compañeros de lucha, sino eran amigos ya. Entonces, cada uno de ellos se fue despidiendo. Era una sensación realmente como de desolación, ¿no? Era muy, muy fuerte el rumor de que entraría la Policía Federal Preventiva al campus. Y entonces ellos me llamaron y uno a uno se fueron despidiendo de mí como si pareciera que no nos fuéramos a volver a ver. Era una situación muy desoladora para mí. Me sentía impotente por no poder estar aquí y hasta culpable, ¿no? Porque toda la huelga, mi participación fue activa. El activismo es una tarea de tiempo completo. Prácticamente iba una vez a la semana a mi casa, pero el activismo fue mi vida en ese momento. Entonces, el no poder estar aquí, el haber quedado sujeta a proceso el 11 de diciembre, pues limitaba un poco mi participación en la cuestión de estar aquí en la instalación por el fuerte rumor que había. Y eso me hacía sentir culpa y pues desagrado, porque yo quería estar aquí participando como lo había hecho durante 9 meses, ¿no? Entonces ese día el cansancio, la temperatura me venció y en la mañana entre 6:30 y 7 me despierta mi familia y me dicen que ya entró la Policía Federal Preventiva al campus. Y entonces es como un caldo de emociones que entra en mí. Por un lado es mucho coraje, mucha rabia de lo que estaba sucediendo. No era posible que nos trataran de esa forma.
Ellos dicen que con un operativo bien cuidado. No, ¿cuál bien cuidado? O sea, bien cuidado estratégicamente por ellos, pero realmente el ver a mis compañeros empezar a desfilar en medio de la Policía Federal Preventiva y fue una cantidad de sentimientos en ese momento que me dio rabia, me dio mucha tristeza, me dio mucha preocupación porque el 11 de diciembre yo ya había probado una dosis de lo que podía hacer el Estado, ¿no? El 11 de diciembre que fuimos detenidos, golpeados, torturados, en un operativo súper bien montado por la Secretaría de Seguridad Pública, en ese momento a la cabeza Alejandro Gers Manero, que no hay que olvidar que ahora es parte de la plantilla federal de la Cuarta Transformación. Yo ya había probado, y todos los compañeros que fuimos detenidos el 11 de diciembre, nuestra dosis de represión. Entonces venía la preocupación de que mis compañeros de lucha iban a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, una situación bastante fuerte, porque a pesar de que no estaba yo detenida, es diferente el sentimiento de estar detenido y no. Cuando estás detenido, pues te preocupa todo lo que pasa adentro y todo lo que está pasando, pero la preocupación del que está afuera me parece que a veces es mayor porque no sabes lo que está pasando con la persona adentro, ¿no? Y como justo ya había probado la dosis de represión, sabía que mis compañeros podían incluso hasta ser desaparecidos o muertos, ¿no? Uno piensa infinidad de cosas y entonces es bastante difícil. Pero lo que sí me quedó claro la mañana del 6 de febrero era que se venía una parte de la lucha diferente, ¿no? Que justo porque habíamos tenido la determinación de llegar hasta ese momento, que justo porque el Estado no había podido desarmar nuestro movimiento, justo se venía una etapa todavía más difícil, que era pues la persecución política de la que íbamos a ser objeto, los que todavía quedábamos libres, y libres lo digo entre comillas porque andas por ahí pero no eres libre, pues había la persecución, habían órdenes de aprehensión, a muchos no nos habían detenido aquí en CEU ni en las escuelas periféricas, y venía también ese trabajo arduo de lograr la libertad de todos nuestros compañeros detenidos ese día. Y creo que eso fue lo único que me quedó claro, y lo único que tenía claro también es que esto no terminaba aquí y que teníamos que seguir, y que a 20 años el tiempo nos ha dado la razón de todo lo que sucedió en ese momento. Ante el intento de la Rectoría, pero ya más allá de la Rectoría del Estado mismo de romper nuestro movimiento legítimo y la lucha por la gratuidad de la educación, me parece que ya fueron armando la cuestión, no tenían ya muchas opciones, habían intentado de muchas formas romper esto, el perredismo, los institucionales o antiparistas, los porros, los intelectuales, ¿no? Me parece que se quedaban sin opciones ante la determinación de nosotros como activistas de seguir en esa defensa, porque además traíamos atrás el apoyo de la población, del pueblo, y eso es lo que a veces se niegan a ver, que nuestro movimiento fue del pueblo, de la gente. O sea, nosotros seguíamos aquí justo porque a la hora de salir a brigadear, a repartir la información, el apoyo venía de la población, esa población que todos los días de manera cotidiana es la que sufre los embates económicos y las políticas económicas del gobierno. Esos eran los que nos apoyaban, los que nos daban una moneda que servían para seguir imprimiendo carteles, para seguir brigadeando y difundiendo la información, sobre todo porque nosotros no teníamos al aparato del Estado como lo tenía la Rectoría, con toda la información, los medios de comunicación en nuestra contra. Entonces, me parece que incluso yo me atrevería a pensar que el rompimiento de la huelga vino desde el 11 de diciembre, ¿no? Porque ahí atoran a un sector importante del CGH, bueno, el sector que ellos calificaron como más radical, que bueno, desde mi punto de vista éramos todos activistas, comprometidos con la causa. El 11 de diciembre nos agarran a una parte de ese activismo comprometido, y entonces, obvio, pues limitan, ¿no?, la participación de muchos de esos detenidos ese día.
Y el siguiente rompimiento fuerte es el 1 de febrero en la Prepa 3. ¿Por qué? Porque ahí acude la mayor parte de la base del activismo que estaba y participaba activamente en todas las cuestiones, cuando había enfrentamientos con la policía, cuando había porros en las escuelas intentando retomarlas. Entonces ahí merman un poco la cuestión de la participación, además del cansancio y sí, desgaste que ya traíamos por esa intensa actividad que se hacía todos los días, ¿no? Entonces culminan con el 6 de febrero en un operativo muy bien armado, porque ya no tenían otra opción. O sea, es decir, nuestro movimiento era fuerte, era determinante, no había forma. Además, ellos habían firmado los acuerdos del 10 de diciembre en donde se comprometían al diálogo público y abierto frente al pueblo de México con respecto a los argumentos del por qué sí y el por qué no a los aumentos a las cuotas. Entonces, era evidente que en un tipo de diálogo así con la autoridad había los argumentos suficientes y bastantes para poder acreditar que el cobro de cuotas era innecesario y que era parte de una política económica internacional incluso, ¿no? Entonces, con todos estos sucesos que se vienen, obviamente la rectoría desconoce esos acuerdos y no tenía otra opción más que meter a la fuerza pública, porque de otra forma no podría haber tendría que estar obligado, después del diálogo público y abierto frente a la comunidad, no solo universitaria, sino del pueblo de México, tendría que haberse visto obligado a cumplir el pliego petitorio, así, tal cual. Entonces, tenían que romper la huelga de manera violenta, como lo hicieron, y a través de la policía, que, bueno, sabemos que eran militares vestidos de Policía Federal Preventiva. Bueno, me parece que el Estado mexicano tenía dos opciones, que era cumplir el pliego petitorio, porque había argumentos suficientes y bastantes que, digamos, ante un diálogo podríamos haber evidenciado que el cobro de cuotas solo era el preámbulo para privatizar la educación pública. Entonces, era eso, cumplir el pliego petitorio y conocer o llevar a cabo los acuerdos del 10 de diciembre, o era terminar la huelga de manera violenta y mediante la represión, que fue la opción por la que optaron. Fuimos una generación, o por lo menos los que participamos en la huelga en ese momento, que nos atrevimos a confrontar al Estado, porque ya no digamos a la rectoría, ¿no? La rectoría es parte de esta situación, pero más que a la rectoría creo que nos atrevimos a enfrentar al Estado, y eso no cualquiera lo hace, ¿no? Con toda la espontaneidad que implica la juventud, pero también con ese compromiso y determinación que tuvimos en ese momento. Y me parece que habría que rescatar algunas de las formas de organización de las que en ese momento hicimos uso, como las asambleas. ¿Por qué? Porque ahora en la universidad me parece que no ha cambiado nada, me parece que la autoridad universitaria sigue en la cerrazón de poco caso al estudiante. O sea, es decir, la universidad, que está compuesta por trabajadores, las autoridades universitarias, los profesores y los alumnos, me parece que poco caso a los estudiantes, poco caso quizá a los trabajadores y a los profesores. Entonces, la autoridad universitaria sigue en esa cerrazón de no oigo, no veo y no me interesa, ¿no? Entonces, yo creo que a 20 años tendríamos que retomar esa forma de lucha, las asambleas, en donde nos da precisamente esa oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista y tomar acuerdos generales y por la mayoría. ¿Qué es lo que hace falta? La organización, porque ante una autoridad universitaria cerrada que no le interesa lo que nos pase como comunidad universitaria, la única salida que queda es la organización. Definitivamente eso es lo que yo rescataría 20 años.
Y a 20 años me parece que la historia nos da la razón del por qué la lucha por la gratuidad de la educación, pero también nos da la razón con respecto a muchos personajes que en ese tiempo estaban confabulados con la autoridad y el gobierno, específicamente los perredistas, y que ahora ocupan cuadros en el gobierno federal y local, y que siguen transgiversando la historia y que quieren apropiarse de ella además, ¿no? Cuando de aquí salieron por cuerdas en un intento de manipular y manejar el movimiento y sin respuesta, porque esos estudiantes que estábamos aquí, que no respondíamos a ningún interés económico, que estábamos por esa convicción de la gratuidad, de defender la gratuidad de la educación, ahora la historia nos da la razón, y yo creo que por eso quieren apropiarse de nuestro movimiento, porque pues ellos quedaron muy mal parados aquí en la universidad, ¿no? Y con nula oportunidad de recuperar los espacios que hasta ese momento habían ganado y que les había servido para de alguna forma canalizar el descontento de los estudiantes hacia otro lado, ¿no? Entonces yo creo que esa sería para mí el rescate más importante sería la organización en las asambleas, que es lo único que nos puede, digamos, mejorar y modificar las condiciones en la universidad.